Hay muchas preguntas que tenemos que tratar de resolver en esta mesa. ¿Afecta a la memoria, a la capacidad de relacionarse de nuestros hijos el uso, el abuso de las nuevas tecnologías del móvil? ¿Convendría, como efectivamente sugirió en su momento la ministra de Educación, una ley para limitar el uso del móvil en los colegios? Bueno, de eso vamos a hablar, por ejemplo, con Carlos González, que es jefe de estudios del Colegio Nuevo Velázquez, que es una de las instituciones, no la única, y varias que efectivamente no permiten que los alumnos lleven el teléfono móvil en el colegio durante las horas lectivas, ¿verdad? Ahora nos lo explicas con más detalle. Bienvenido. ¿Qué tal? Y también Gracias. nos acompaña Mercedes Bermejo, que es directora del Centro Psicológico de Pozuelo. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que debemos empezar contigo y con el resultado de ese estudio que arroja, digamos que unas conclusiones preocupantes. Ese estudio, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, que habla de que efectivamente los niños, nuestros hijos... Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos cada vez más casos de adolescentes. Este es el fenómeno hikikomori, que es muy frecuente en Japón, pero en España ya se han registrado 200 casos. Es decir, adolescentes que pasan más tiempo en la vida virtual que en la real y se aíslan en casa y ya no salen de casa, ni siquiera quieren ir al colegio ni quieren relacionarse con otras personas. Y eso hace que de alguna manera vayan desarrollando una enfermedad mental. ¿Cómo tratáis a esos niños? A veces vamos a domicilio. Nosotros trabajamos con las familias y trabajamos muy en colaboración con la policía municipal, porque, claro, hay un absentismo escolar. Aquí entran los servicios sociales y entra la policía. Y cada vez tenemos más casos, porque, claro, los videojuegos, hay videojuegos que son muy adictivos y el efecto que producen en el cerebro también es muy adictivo. De que se ponen ponen jugar online con otros amigos. No quedan, ya no van al parque. Con el micrófono puesto. Eso es, ya no van al parque. Quedan los fines de semana en casa cada uno desde el videojuego. Es gravísimo. Es que sobre lo que preguntabas, el péndulo, pues hombre, yo creo que el péndulo tiene que darse fijo en la mitad, ¿no? Al final, los estudios sustentan todo esto, pero es fundamental el sentido común. Casi me atrevería a decir que todo lo que parece razonable, pues es razonable, ¿no? En el uso del teléfono móvil, porque además muchas veces no vemos que plantea una serie de derivadas, de problemas extras que no vemos, ¿no? Padres que plantean problemas que han ocurrido casi en un mundo ficticio, ¿no? Es decir, que han ocurrido fuera del colegio, a lo mejor con compañeros del colegio, pero a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, de los móviles. Entonces es difícil, ¿no? Porque dicen los padres, bueno, ha ocurrido con compañeros del colegio, sí, pero ha ocurrido en tu casa, estaba utilizando ese mecanismo en tu casa, ¿no? Entonces es difícil. Una derivada, yo creo esa, ¿no? Los problemas que plantea, y luego el hecho de que los chavales que han nacido en este mundo digital caigan en el error de pensarse que todo lo que se lee y todo lo que se encuentra en Internet es correcto. Cuidado, eso es peligrosísimo. Claro, ahí va yo. ¿Les enseñáis a usar el móvil correctamente? Sí, les enseñamos a usar el móvil correctamente, les enseñamos a utilizar o a discriminar la información, ¿no? Es decir, primero, un uso razonable. En el colegio se pueden desarrollar cantidad de cosas, por supuesto también de nuevas tecnologías, pero el teléfono móvil tiene que no aparecer. Y luego, pues ahora, por ejemplo, se hacen cantidad de charlas con la policía, que también se colabora estrechamente, todo el tema del ciberacoso, cosas que los chavales han nacido pensando que son lo normal, aceptar o marcar o cliquear, ¿no? Y que supone unos problemas gigantes. Bueno, ya sabemos que él nos va a decir que sí, pero creo que es interesante que también nos respondas, Mercedes, a esa parte, una de los vértices del debate. ¿Crees que sería recomendable que apareciera esa ley que sugería la ministra Celaá, que llevara a la prohibición del uso de los teléfonos móviles en los centros escolares? Yo, como profesional y viendo un poco a nivel exponencial la cantidad de casos que llegan con esta problemática al centro, que cada vez son más, y las familias, es verdad que son nativos digitales, los padres no saben cómo gestionarlo, creo que esa ley ya llega tarde a España. Bueno, pues absolutamente claro, queda no se puede claro. decir. Mercedes, Gracias, Carlos, gracias por contarnos vuestra experiencia y por vuestro consejo. A vosotros. Pero no conocen el buen funcionamiento, es decir, no hacen un uso razonable de él. Si les gusta un juego, lo utilizan de manera indiscriminada. Si hablan con los compañeros, no ven freno muchas veces. Entonces, yo creo que el ámbito escolar tiene que marcar unas líneas, tiene que centrar un poco. Y hay tantas cosas que se pueden trabajar sin la necesidad de los teléfonos móviles. Ahora ha habido un boom, ¿no? de las nuevas tecnologías en las aulas, que son, por supuesto, fundamentales. Pero claro, fundamentales... Ahí me quería quedar yo, de hecho, efectivamente, porque quizá estamos de nuevo en aquello del movimiento pendular.
Quiero decir con ello, hace 3, 4, 5 años, cuando uno buscaba un colegio para sus hijos, lo primero que te decían, además como un plus, es todas las pantallas, todas las pizarras son digitales en todas las aulas del centro. Después te decían, ya cuando son un poco más mayorcitos, lo que hacemos es que todas las tareas, todas las instrucciones del colegio, las reciben a través del iPad. Y ahora el péndulo nos lleva a la otra parte, decirnos, ojo que a lo mejor las pantallas, el exceso de pantallas en los niños es preocupante. Luego, en muchas ocasiones los padres no sabemos a qué carta quedar. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos cada vez más casos de adolescentes. Este es el fenómeno hikikomori, que es muy frecuente en Japón, pero en España ya se han registrado 200 casos. Es decir, adolescentes que pasan más tiempo en la vida virtual que en la real y se aíslan en casa y ya no salen de casa, ni siquiera quieren ir al colegio ni quieren relacionarse con otras personas. Y eso hace que de alguna manera vayan desarrollando una enfermedad mental. ¿Cómo tratáis a esos niños? A veces vamos a domicilio. Nosotros trabajamos con las familias y trabajamos muy en colaboración con la policía municipal, porque, claro, hay un absentismo escolar. Aquí entran los servicios sociales y entra la policía. Y cada vez tenemos más casos, porque, claro, los videojuegos, hay videojuegos que son muy adictivos y el efecto que producen en el cerebro también es muy adictivo. No, que se ponen jugar online con otros amigos. No quedan, ya no van al parque. Con el micrófono puesto. Eso es, ya no van al parque. Quedan los fines de semana en casa cada uno desde el videojuego. Es gravísimo. Es que sobre lo que preguntabas, el péndulo, pues hombre, yo creo que el péndulo tiene que darse fijo en la mitad, ¿no? Al final, los estudios sustentan todo esto, pero es fundamental el sentido común. Casi me atrevería a decir que todo lo que parece razonable, pues es razonable, ¿no? En el uso del teléfono móvil, porque además muchas veces no vemos que plantea una serie de derivadas, de problemas extras que no vemos, ¿no? Padres que plantean problemas que han ocurrido casi en un mundo ficticio, ¿no? Es decir, que han ocurrido fuera del colegio, a lo mejor con compañeros del colegio, pero a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, de los móviles. Entonces es difícil, ¿no? Porque dicen los padres, bueno, ha ocurrido con compañeros del colegio, sí, pero ha ocurrido en tu casa, estaba utilizando ese mecanismo en tu casa, ¿no? Entonces es difícil. Una derivada, yo creo esa, ¿no? Los problemas que plantea, y luego el hecho de que los chavales que han nacido en este mundo digital caigan en el error de pensarse que todo lo que se lee y todo lo que se encuentra en Internet es correcto. Cuidado, eso es peligrosísimo. Claro, ahí va yo. ¿Les enseñáis a usar el móvil correctamente? Sí, les enseñamos a usar el móvil correctamente, les enseñamos a utilizar o a discriminar la información, ¿no? Es decir, primero, un uso razonable. En el colegio se pueden desarrollar cantidad de cosas, por supuesto también de nuevas tecnologías, pero el teléfono móvil tiene que no aparecer. Y luego, pues ahora, por ejemplo, se hacen cantidad de charlas con la policía, que también se colabora estrechamente, todo el tema del ciberacoso, cosas que los chavales han nacido pensando que son lo normal, aceptar o marcar o cliquear, ¿no? Y que supone unos problemas gigantes. Bueno, ya sabemos que él nos va a decir que sí, pero creo que es interesante que también nos respondas, Mercedes, a esa parte, una de los vértices del debate. ¿Crees que sería recomendable que apareciera esa ley que sugería la ministra Celaá, que llevara a la prohibición del uso de los teléfonos móviles en los centros escolares? Yo, como profesional, y viendo un poco a nivel exponencial la cantidad de casos que llegan con esta problemática al centro, que cada vez son más, y las familias, es verdad que son nativos digitales, los padres no saben cómo gestionarlo, creo que esa ley ya llega tarde a España. Bueno, absolutamente sí. claro, queda se puede claro. decir. Mercedes, Carlos, gracias por contarnos vuestra experiencia y por vuestro consejo. A vosotros.